El jueves de la semana pasada salió un nuevo video de La Puya y esta vez los acompañó Santiago Rivas. Salieron criticando lo que hoy se conoce como Ley TIC, Ley de Regulador Convergente o Ley de Convergencia, que básicamente es un proyecto que está haciendo su curso en el Congreso y pretende hacer una transformación en los medios públicos, tanto en la radio como en la televisión. Sin embargo, ese video, que es muy crítico con el proyecto, generó unas reacciones que no se esperaban en Señal Colombia, y lo primero fue que el programa Los Puros Criollos, que presenta Santiago Rivas, que hoy nos acompaña acá, salió de la parrilla momentáneamente. Sin embargo, queremos entrar a profundizar y a conocer más detalles de qué es lo que está pasando. Este fin de semana han surgido muchas discusiones, muchas hipótesis. Queremos saber si es censura, si no es censura. Las voces están encendidas de lado y lado, y por eso precisamente estamos con Santiago Rivas para aclarar varias dudas, para hacer énfasis en algunos temas. Santiago, muchas gracias por recibirnos. Lo primero es que, como veníamos hablando ahorita, tal vez no todo el mundo conozca qué son los puros criollos. Entonces, si usted nos puede ayudar un poco a saber qué es el programa Los Puros Criollos y, bueno, de qué estamos hablando, si estamos hablando de televisión pública. Los Puros Criollos es una serie documental de Señal Colombia que habla sobre símbolos patrios no oficiales. Es eso. Los objetos, costumbres, platos de comida, imágenes religiosas y oficios que identifican y que son parte de lo que a nosotros nos identifica como colombianos están ahí. Lleva haciéndose desde el 2008, se emitió en el 2009 por primera vez y, y bueno, eso es. Usted es conocido como un colombiano. Es visto como un colombiano precisamente por No un gran colombiano, pero solo sí un colombiano. un colombiano. Solo un colombiano. Colombiano que refleja algo de lo que es nuestra identidad. Sí. Y precisamente esa identidad la podríamos ver en la televisión pública. Sí. Cuál es esa importancia de la televisión pública y por qué hoy en día estamos discutiendo de la televisión pública? Esta semana estamos discutiendo de televisión pública. Pues vean, la importancia de la televisión pública es la de cumplir con ciertos deberes constitucionales que consiste en cumplirle a la gente, en otorgarle a la gente derechos. Hablar de los derechos de la gente, pero además darle a la gente el derecho a la cultura, a una televisión que hable de su identidad, hablar sobre las cosas sin tapujos, a la libertad de expresión, por supuesto, para los creadores de contenidos, y a generar un cuerpo de contenidos que esté hecho para enriquecer la propuesta mediática que reciben los colombianos. El derecho a tener una televisión, que la televisión es un derecho, la información también lo es, pero lo público es un derecho en la medida en que lo público, al menos en un país privatista como Colombia, lo público permite mostrar cosas que los privados no van a mostrar, porque no son negocio. O sea, la televisión pública está hecha también en parte para la minoría, no es un problema que la televisión, ojalá la viera más gente, ojalá, pero está hecha pensando en cosas distintas al rating, porque si nosotros pensáramos en el rating, pues seguramente haríamos telenovelas. Las telenovelas no son malas, pero la televisión pública no está hecha para eso. Y ahorita con este proyecto específicamente que quiere transformar los medios públicos, no solo la televisión, sino también la radio de alguna manera, ¿cuál es el problema? O sea, por qué tanta discusión? ¿La está mejorando, la está empeorando? Mire, nosotros sentimos que la propuesta de la ley Mintic es perjudicial porque no existe en ningún punto una garantía a los realizadores de contenidos. El monto de la plata que tienen que pagar los privados en contraprestación, los privados y los cableoperadores en contraprestación por el uso del espectro, quedó para discutirse en los 6 meses siguientes a la aprobación del proyecto. Dígame usted, ¿qué sentido puede tener eso que no se sepa ni siquiera cuánto van a pagar? ¿Por qué no se sabe? Porque en cuanto se apruebe, la plata que ellos pagaron por la licencia hace 10 años se aumenta 10 años más. En la medida en que esa plata se aumenta 10 años más, ellos se salvan de hacer un pago en enero. Ese pago que ellos dejan de hacer en enero es lo que están buscando aprobar con la urgencia o con la medida de urgencia que le dieron a... Ya le presento a Lucía. Con la medida de urgencia que le dieron al proyecto de ley.
¿no? Eso es lo que O ellos sea, están realmente diciendo. esto no está beneficiando a la televisión pública, Pues pero sí a mire, los privados. nosotros sentimos varias cosas. La primera es que se puede desfinanciar la televisión pública, porque se reduce, es decir, se aumenta al doble las licencias que tienen que pagarse, um, lo que quiere decir que son 10 años más de los privados sin pagar, y de los cableoperadores, o sea, sin plata. Obviamente se va a aumentar el presupuesto para los canales regionales, pero eso sigue siendo mínimo con respecto a lo que cuesta hacer un contenido. Es que el tamaño de Fontv es muy grande. Se pierde la independencia porque la CRC, que reemplazaría a la Autoridad Nacional de Televisión y a la Comisión de Regulación de las TIC y al ente que sea que regule la radio, Del espectro. van a la Agencia Nacional del Espectro, lo que hacen es unificarlo en uno solo, pero ese no queda independiente como lo pidió la OCDE, sino queda metido en el gobierno directamente, o sea, queda a merced del gobierno, siendo que la NTV es una entidad estatal, que no es tan independiente en la medida en que está adscrita al Ejecutivo, pero que es mucho más independiente que lo que están proponiendo. O sea, están yendo en contravía de las sugerencias y de las alarmas que prendió la OCDE para aceptar a Colombia dentro de los países que tienen buenas prácticas económicas, pues no es cualquier cosa. Entonces, esa pérdida de independencia y la pérdida de financiación para los contenidos y para los medios públicos es lo que nos preocupa. No está especificado de ninguna manera si se garantiza o no la creación de contenidos, pero en cambio sí se habla mucho de ampliación de la conectividad. Se habla de ampliación de la conectividad porque se dice que la mitad del país no tiene internet de banda ancha, entonces está priorizando eso. A nosotros nos parece que es importante que se haga, pero que no necesariamente tendría por qué hacerse a costa de la plata de la televisión. Pues podría perfectamente hacerse de otra manera, y lo que nosotros queremos no es que se tranque la ampliación de la conectividad de ninguna manera, sino que se amplíe y se regule bien. Otra cosa que nos preocupa es la ambigüedad con respecto a las OTTs, porque no existe garantías de que vayan a ¿Pero qué es una OTT para, para entender? Una OTT es una plataforma over the top, o sea, una plataforma on demand, on demand, por demanda. Una plataforma de video por demanda como RTVC Play, como Netflix, muchas veces como YouTube, en donde uno puede acceder a video en línea. Ellos como empresa, sin que la regulación quiera decir que tienen que controlarles el contenido, porque estamos acostumbrados a que regulación es represión. La regulación significa ver si van a pagar impuestos, si van a funcionar como una empresa acá, cómo se puede garantizar además que haya un mercado de contenidos que permita nutrir esas plataformas, que podamos garantizar que la industria de la televisión y la industria del cine estén proveyendo constantemente tanto a la televisión pública como a las plataformas OTT, como a la televisión en general, como a los medios digitales, que si alguien va a ser youtuber puede hacerlo. Eso, por ejemplo, no aparece regulado con especificidad en el texto. No aparece tampoco una garantía de que van a respetar la neutralidad de Internet, que es importantísimo, porque en la neutralidad de Internet aquel que pague tiene prioridad. Entonces, si hay alguien que paga para borrar a su competidor, puede hacerlo. Eso ya se efectuó en Estados Unidos, es posible que pase acá, pero no está especificado, es que nosotros no lo podemos probar, no tenemos cómo mostrarlo, pero además el texto que ellos aprobaron el jueves 6, el día que salió el video de la puya, se aprobó en comisiones sextas conjuntas de Senado y Cámara. Se hizo la primera aprobación, falta una votación para aprobar, que se va a hacer esta semana. ¿Y ustedes conocen ese texto que se aprobó No. el 6? No. Exactamente. Ustedes tampoco lo conocen. Y lo es que hemos nosotros pedido. tampoco lo conocemos. Es que nadie lo conoce. Exacto, porque no lo han publicado. ¿Qué es lo que a mí más preguntas me genera? O sea, ¿por qué la arbitrariedad? ¿Por qué tienen que pasarlo con medida de prisa? Es decir, ¿por qué de prisa cuando no se está pasando con urgencia el Estatuto Anticorrupción? Porque habiendo problemas más graves está pasando esto así, pero además, ¿por qué no van a conocer el texto? O sea, ¿cómo puede ser que ellos hagan una ley que van a promover como un motor del progreso, porque lo están haciendo en Twitter, que salgan a promover la ley como si fuera de verdad el bastión del mejoramiento de la democracia a través de lo digital, y no son capaces de poner el texto para discusión? Eso para mí es lo que más desconfianza genera. Creo que en este caso, si las opiniones son opiniones, si los mecanismos son mecanismos, si uno quiere lograr el mejoramiento a través de la privatización, hay gente que cree en eso, yo no, pero hay gente que cree en eso, está bien, ¿no? Son posiciones y las posiciones tienen que entrar a debatir.
pero los mecanismos no deberían ser discutibles. Y me parece que los mecanismos que han utilizado ahorita para hacer aprobar esa ley son realmente cuestionables y no está bien. Y no me lo pregunten a mí, pregúntenle a Ángela María Robledo, pregúntenle a María José Pizarro, pregúntenle Antonio Sanguino también hizo una Antonio denuncia Sanguino, de lobistas que pregúntele a estaban Antanas ahí. Mocus, ahí están, ellos estuvieron ahí y lo vieron. Esto no me lo estoy inventando yo, hay un video que está circulando en donde están ellos quejándose de la falta de garantías para la oposición. ¿Por qué no le permiten al Parlamento parlamentar? ¿No? Esa es la función primaria del Parlamento, debatir. Y nosotros, como parte de esta industria, muy entre comillas, estamos también propendiendo porque se nos deje hablar. Entiendo. Ya para entrar un poco y pensando un poco en esta promoción que ha tenido esta ley TIC, Sí. esta promoción que tenía esta ley TIC, La nueva promoción. me pareció muy interesante que usted en Twitter criticó a Señal Colombia porque la estaba promoviendo, diciéndoles como por lo menos un silencio hubiese sido más elegante era la palabra. Señal Colombia. Bueno, y entonces sale su programa de La Parrilla el mismo jueves que usted sale criticando esta ley de regulador convergente, como le decía muy floripondiamente en el video, convergente. Y sale de La Parrilla, pero Señal Colombia Señal Colombia los está sacando o ellos se está poniendo del lado del gobierno o los están poniendo del lado del gobierno, que es distinto. Eso es una cuestión muy compleja. Lo que pasa es que Señal Colombia funciona en distintos círculos. RTBC tiene una gerencia que es un puesto gubernamental netamente, es decir, es puesto por los presidentes por la razón que sea y es válido. No existe ninguna irregularidad, salvo que, es decir, uno puede poner en duda los méritos de una persona, pero una vez puesta allá, es una persona que está ahí porque trabaja en comunicaciones, porque tiene una experiencia. Juan Pablo Viera es periodista, tiene experiencia en comunicaciones, si no estoy mal fue jefe de campaña en comunicaciones de Duque. Está bien, es decir, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. John Jairo Campo, antiguo gerente de RTBC, fue director de comunicaciones de la presidencia Santos. Diana Celis trabajó con Mintic. No, eso no es anormal, eso está bien. Pero eso es un puesto gubernamental que obedece al gobierno, ¿no? Siempre y cuando se esté haciendo bien, un gerente debería tener el criterio para saber cuándo sí y cuándo no le obedece al gobierno. Pero es un puesto puesto por el gobierno, de manera que uno podría suponer que efectivamente va a estar de acuerdo con el gobierno en la mayoría de las cosas. Ok. Señal Colombia funciona debajo de otro círculo que son las subgerencias. La subgerencia de radio, la subgerencia de televisión, Señal Memoria, si no estoy mal, funciona como una subgerencia, pero esté equivocado, y la dirección de contenidos del canal, están en una esfera. Eso provee autonomía de contenidos para Señal Colombia. Es decir, eso no se puede controlar de nuevo porque es del Estado y no del gobierno, pero además porque se está garantizando que a través de la creación de espacios de convocatoria pública o de coproducción por concurso público o de compra de derechos por idoneidad de un contenido, se ponga lo mejor posible en términos de televisión pública para la gente, televisión pública educativa y cultural, y ojalá de entretenimiento, pero educativa y cultural. Señal Colombia en la legislatura pasada estuvo en contra del proyecto de ley. Okay. Él estuvo abiertamente en contra del proyecto de ley. Los canales regionales también estuvieron abiertamente en contra del proyecto de ley. La gobernanza de los canales públicos tiene demasiada incidencia del Estado y demasiada incidencia del gobierno. Las mesas de dirección de los canales regionales están llenas de funcionarios públicos del gobierno que nada tendrían que hacer allí. Porque, y no me lo inventé yo, es una cosa que dice la OCDE y que el sentido común primario dice, y si ustedes miran Inglaterra o Francia o Alemania van a ver que esto que les digo es verdad. En Estados Unidos la televisión pública debe ser independiente del gobierno, independiente de las otras entidades estatales. Es simplemente el mecanismo mediante el cual el Estado provee de entretenimiento, información, educación y cultura a la gente que lo ve. Para esta legislatura y para este gobierno se decidió alinear el mensaje. Pues para mí es claro que no todo el mundo está de acuerdo al interior de Señal Colombia. Lo que pasa es que Señal Colombia es una entidad también, es una persona jurídica
que en este caso cambió su mensaje. Los funcionarios no necesariamente, porque eso lo cambian es desde quienes manejan los mensajes en redes. ¿Qué es lo que pasa? Que a la gente no se le está dejando hablar tranquilamente, ¿no? Y no es como que haya una persona con botas y un rifle como Schweinhund, sino es una vigilancia permanente de qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y en general los que trabajan al interior de RTBC han sentido esa cooptación, han sentido que no se les deja hablar sobre la ley. Diana Díaz ha guardado un respetuosísimo y muy elegante silencio. Si ella no puede hablar como directora de Señal Colombia, uno entiende, está bien que la gente quiera conservar su trabajo, yo lo entiendo, me parece que es una táctica muy fea, pero si estamos en esas, se entiende. Han guardado silencio para no estar asusando el debate, y las cuentas oficiales pues obviamente sí han movido la ley TIC. Yo sí los llamé, les hice un llamado de atención. Por favor, desde lo que yo alcanzo a hacer, que simplemente mover opinión, yo no tengo ningún poder de nada, o sea, yo simplemente dije lo que no me parecía, precisamente porque en mayo estuvimos todos los de RTBC, yo que no trabajo en RTBC, pero que he trabajado para RTBC, hemos estado ahí y estuvimos dando la pelea por la ley no ha cambiado tanto como para que ahora digan, no, ahora sí nos gusta. Pero está bien, es simplemente el mensaje del gobierno, que haya claridad al respecto, es lo único que nos interesa. Y siguiendo esta línea, entonces, ¿hubo o no hubo censura? Sí, para mí sí hubo censura. Mire, yo he estado toda la mañana de hoy poniendo este ejemplo que de pronto es un ejemplo un poco bobo y un poco burdo, pero me parece que ilustra perfecto. Usted está jugando un partido de fútbol, usted juega fútbol. Uno muchas veces está jugando un partido de fútbol y necesita quitarle el balón a un rival. Y uno lo hace a gran velocidad y duro, sin mala intención, o sin una intención explícita de lesionar a la persona. Pero por el momento en el que uno entra, y si uno entra con los taches arriba, y si uno se descuida, y si uno es torpe, uno puede terminar lesionando a alguien. Que no era su intención, en absoluto. Que esa persona va a poder seguir jugando después, sí, lo mató, no lo mató, lo lesionó de por vida, no, en absoluto, ¿no? Pero es falta. Es falta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden sacar de circulación el programa, que me da visibilidad a mí, por lo que yo mismo le estaba diciendo ahorita. Es una cosa que en términos de canal privado puede funcionar, como este tipo es un detractor de lo que nosotros representamos, ¿no? Digamos que Pirri hace un programa en contra de las bebidas azucaradas en RCN. Pues en RCN lo van a sacar. ¿Por qué? Porque es potestad de RCN. ¿Es censura? Claro que es censura, ¿no? Pero se entiende que ellos como empresa tienen derecho a garantizar su negocio y su forma de sustento, etcétera, etcétera. En el caso de la televisión pública no funciona así. En el caso de la televisión pública son contenidos culturales que hablan de política, pues nosotros hablamos de política en el programa, es nuestra potestad, es nuestra libertad y es nuestro derecho. No estamos disfrazándolo como información, estamos dando nuestra opinión, al que le guste, al que no le gusta, no le gusta, pero eso está el control de la televisión. Nos ganamos esa convocatoria en un comité de selección de gente que no tiene nada que ver con nosotros, que no es gente de izquierda, que no es gente de nada. Por allá Ser en el de 2008. izquierda, sí, ser de izquierda no es un pecado. Estar en contra del gobierno no es un pecado, es normal, para eso es la democracia. Entonces, claro, a ellos se les fue mucho más hondo de lo que ellos pensaban, cuando ellos lo único que querían era quitar del medio un producto que lo que iba a generar era lo siguiente, que una persona viera el programa, una persona o dos, porque tampoco es tanta gente la que me tuitea, y ponga en Twitter, oiga, qué bueno Santiago, vi los puros criollos del sancocho, bla, bla, bla. Y yo le respondo, oiga, muchísimas gracias, qué bueno. Si esa persona se mete a ver mi línea de Twitter, que es también improbable, o si me siguen, les van a llegar los mensajes en contra de la ley TIC, porque mi único medio de comunicación hasta ahora había sido mis redes sociales. Es lo único que yo tengo. Y ellos trataron de cortar la visibilidad que me daba el programa para que la gente no identificara a Señal Colombia con la pelea en contra de la ley TIC. Eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. El problema es que ese tiro les salió por la culata porque de verdad lo hicieron de una manera muy torpe y muy atravesada. Y muy repentina. Si ellos hubieran hecho, mire, me parece increíble que yo esté dándoles el tip para la próxima censura, pero si ellos hubieran decidido quitar el programa, no ese jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Yo tengo el pantallazo del celular de cuando dicen, hola, cordial saludo, la novedad para parrilla para esta misma noche es así, sale de parrilla esto, entra a parrilla esto y esto.
Si ellos hubieran mandado una novedad de parrilla para el lunes siguiente, habría sido imposible relacionarlo con el video de la puya. O relacionarlo con el video de la puya habría sido una suspicacia. Si ellos no hubieran hecho eso el mismo día, que frenan la estrategia de promoción de los puros criollos, cosa que no me afecta solo a mí, porque es que no soy solo yo con un celular grabándome y que nunca más me contestaron, sino es gente que va a pagar por eso, gente que va a grabarlo, gente que va a poner micrófonos, gente que está aportando desde la producción de los puros criollos insumos a quienes tienen que avisarle que eso se reversa. Pueden preguntarle a un montón de gente. Eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, si ellos no hubieran hecho ese mismo día esas dos cosas, jamás estaríamos hablando de censura, incluso si lo hubiera habido, pero en este caso es evidente, es por lo torpe. Entonces, sí, de nuevo, los puros criollos siguen RTBC Play, siguen RTBC Play. ¿Por qué? ¿Va a haber otra temporada? Sí, claro. Va a haber otra temporada. Va a haber otra temporada, se va a pasar en enero. ¿Qué pasa? Se va a pasar en enero la próxima temporada. Se frenó la estrategia de promoción, pero va a haber otra temporada. ¿Por qué? Porque ellos aspiran a haber aprobado la ley Mintic para diciembre. Entonces en enero, pues ya qué importa, puedo salir yo, de verdad podemos poner los puros criollos, maratón de 24 horas de los puros criollos, que no importa. Y a final de cuentas lo importante ni siquiera es el programa. Sí, pero igual esta decisión, torpe decisión, al final le dio mayor visibilidad al programa. Pues aquí estamos hablando con usted de alguna manera y lo puso otra vez en un espectro, pues en un espectro nacional. Lo puso fue como a dialogar, a como a mostrar el programa, darle como claro, un doble impulso. Pues mire, yo sí quería denunciar, yo nunca me imaginé que esto fuera como a crecer a estas proporciones. Me parece bien, pues me parece útil, me parece que es un buen momento para discutir la importancia de tener medios públicos autónomos, y creo que esta es la primera razón por la cual hay que hacerlo, ¿no? Porque vale la pena precisamente que se dé el debate de ver si entonces el gobierno va a estar tan metido en los contenidos o va a estar tan cerca de quienes regulan la comunicación. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿A qué le espera la comunicación? De verdad, pueden no volver a pasar los puros criollos. Hoy Juan Pablo Vieri salió diciendo que no iba a haber más temporadas. Está bien. Tarde o temprano se tenía que acabar el programa. Eso es normal. Por otro lado, mire, ellos se la pasan diciendo que esta es la ley que garantiza la conectividad y un montón de cosas, precisamente porque a la mitad de Colombia le falta internet. Dejar los puros criollos en internet es dejar a la mitad de Colombia sin los puros criollos. No importa si lo ven o no. Hay muchos lugares en donde lo único que llega es Señal Colombia. No quiere decir que yo sea la Madre Teresa Calcuta porque llego allá a llevarles la cultura de Colombia. No, no. Cuestionable como pueda ser, sea lo que sea, quitarlo ahorita de internet, precisamente por las razones que ellos mismos esgrimen para defender la ley Mintic, es quitárselo a la mitad de Colombia. Quitarlo de la televisión y dejarlo en digital es dejar a un montón de gente sin ver el programa. Un montón de gente, adultos mayores, gente de la tercera edad, niños que no tienen acceso libre a internet, y gente que ve en familia a los puros criollos. Que sean hordas, no son multitudes. Ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es, no tendrían por qué sacar de circulación un contenido simplemente porque se le identifica con la contraparte en un debate, porque nosotros no somos enemigos, ni siquiera estamos en contra de la regulación convergente. Nos parece bien que se haga, nos parece bien que se haga bien. Que haya verdadera convergencia. Claro. Y la temporada en enero, de nuevo, ya para ese momento se supone que se va a haber aprobado la ley, pues ahí está. Pero además de eso, una temporada debe costar 1.000 y pico de millones de pesos, o incluso cientos de millones de pesos, digamos que no llega a los 1.000 millones. Eso es detrimento patrimonial, ellos no pueden no pasar la temporada. Obviamente que la tienen que pasar, estaban frenando la estrategia de comunicaciones para no hacerla tan visible, pero que la tienen que transmitir, así la emitan a las 4 de la mañana, la tienen que transmitir, no importa. Obvio, ahora con todo este problema, como nosotros denunciamos a tiempo, porque era una cuestión de timing, ¿no? Como pasa esto el jueves, nosotros esperamos, llegó la nueva novedad el viernes, diciendo que esta semana no iba a haber los puros criollos, y ahí es cuando yo grabo el video y pasamos a hablar del tema. Si nosotros, yo no puedo asegurarlo, pero si nosotros no lo hubiéramos señalado a tiempo, pues el tema habría perdido vigencia, ¿no? Para nosotros era importante que se viera. No importa si como consecuencia de eso ellos pueden echar un reversazo y decir, hey, un momento, si se va a ver la temporada, esto es una campaña de expectativa, lo tenemos en digital. Hombre, pónganlo, está bien, o quítenlo, de verdad está bien. Eso ni siquiera es lo importante. Para mí lo importante es la pregunta más sencilla, que es la más necesaria, es por qué una ley
puede llevar a un organismo estatal o gubernamental a tomar decisiones como sacar de circulación los puros criollos a manera de castigo. ¿Por qué? ¿Sí me entiende? ¿Por qué se toma por qué se hace esa invisibilización? Y eso sí es censura, claro, pero lo que está encubriendo la discusión sobre si es censura o no es censura es un debate muy grande que nosotros tenemos que dar por nuestros medios públicos. Finalmente, ya pues obviamente eso fue aprobado, el viernes. Está a un debate de Está a un aprobarse. debate que sería tal vez Esta este semana. viernes. Este Esta viernes semana, muy posiblemente, sí. este viernes. ¿Usted cree que con haber puesto el tema en el ámbito nacional y poner a la gente a discutir sobre el tema, darle visibilidad además a los puros criollos y encontrarle, es que todo esto es importante porque la gente le encuentra un rostro a una lucha, y entonces le encuentra un rostro y se identifica de alguna manera? ¿Usted cree que va a lograr algo para cambiar el cómo va su tránsito en el Congreso, el proyecto cómo va en el Congreso? ¿Ha hablado con los representantes que están haciéndole tanta oposición a la ley TIC? Hemos tratado de hacer esa discusión y de hablarlo, obviamente que sí. No sé qué vayamos a lograr, honestamente no puedo asegurar que vayamos a lograr cambiarlo. Si logramos que el debate se dé abiertamente y la gente sepa cuáles son los planes que tienen para nuestros medios de comunicación, si logramos que la gente en Colombia se interese por la manera en que los contenidos se regulan, por la manera en que se crean contenidos para televisión y por la manera en que se crean los negocios para la televisión o en torno a la televisión, creo que habremos hecho suficiente. Si logramos que el debate se dé abiertamente, yo creo que esa ley no aguanta 2 debates hechos con seriedad. Y ya para cerrar, bueno, entonces se acaban los puros criollos, le queda una temporada que ya está grabada. Sí, Entonces, pues nada, me toca ver qué hago. Pues digo, Los Puros Criollos ha sido un freelance que aparece cada tanto, cuyo mejor pago ha sido aumento de la oferta laboral, que está muy bien. Pero pues que y un par de aparece... premios. ¿Qué haces, Lucía? Que Y un par de aparece premios. cada tanto, no, premios, por eso le digo, seguridad laboral, que eso es buenísimo. Pero Los Puros Criollos pues ha aparecido, no es como que me paguen un sueldo permanente por Los Puros Criollos, yo no estoy contratado permanentemente como presentador de Los Puros Criollos. Entonces, pues nada, me tengo que poner a buscar trabajo e inventarnos otra cosa que también está bueno. Y ya, ahora sí para terminar, ha hablado con Néstor Oliveros, que Néstor Oliveros es el director y el creador del programa. Santiago es su presentador y co-guionista. Pero ha hablado con Néstor, ya ahorita sabiendo que no va a haber más puros criollos, que todo este problema. No, hay lo ideas. de que no hay más temporadas, me acabo de enterar, como dijo Juan Manuel Santos en su momento. Pues no sé, es raro porque nosotros cada vez que terminamos una temporada pensamos que es la última, hasta un nuevo aviso. Ahorita nos dijeron que se acaba el programa, pues ya, habrá que esperar a ver qué se hace. No he hablado con Néstor, hablé con Néstor para grabar un video el sábado para aclarar muchas dudas y muchos tremendismos que había ahí, porque el sensacionalismo está a la orden del día, ¿no? La gente sale a decir como, ¡nah! Se acabó Los Puros Criollos, y hasta ese momento eso no era verdad. Entonces está bien. Igual los argumentos que dan para acabar Los Puros Criollos pues son argumentos que desde hace tiempo se habían evaluado. Nunca nadie ha dicho que el formato esté desgastado, es una decisión de Juan Pablo Vieri, por mí está bien. Creo que escogió un pésimo momento para hacer ese anuncio, ¿no? Pues yo no entiendo por qué uno tiene que terminar asesorando a sus contrapartes, pero es como, man, si le preguntan en Blue, ¿va a haber más temporadas? Diga, no sé, es que no nos hemos sentado ni siquiera a probarlo. No. Entonces, eso se puede añadir a la discusión sobre censura, pero no, pues digo, si lo quieren terminar están en todo su derecho, está bien y vamos a inventarnos otra cosa. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. No, pues ahí estaremos Vale. pendientes y pues esta coyuntura al final le dio más visibilidad al programa. Por ahí lo que le estaba diciendo Néstor Morales acabó de decir que va a empezar a ver el programa. Bueno, que nunca había al menos visto. nos ganamos un televidente, al menos 10 minutos de un capítulo. Bueno, Bueno, muchas gracias gracias. Santiago. Vale. Muchas gracias.